Muy buenas tardes, nuevamente. Bueno, a veces es difícil para una persona darse cuenta de su propio pecado, porque el mismo pecado le enceguece, lo hace insensible a la realidad de ese mismo pecado. El pecador se siente cómodo en el pecado, se acostumbra a vivir en el mismo, y es como que comienza a vivir en una burbuja enorme de gas somnífero que lo vuelve somnoliento, y la única posibilidad, si somos honestos, de que podamos salir de esa burbuja es que alguien pinche esa burbuja con la aguja de la verdad. Hoy vamos a ver en este mensaje titulado Aprendiendo de la ira de Jonás, que Dios le da 3 enseñanzas al profeta, y básicamente es lo que él no podía darse cuenta internamente, que tendría que haber aprendido de su pecado a la luz de las enseñanzas de la palabra de Dios, a la luz de lo que veía en su corazón. Lo que él no podía darse cuenta de eso, entonces Dios, en su misericordia, trae algunas cosas externas, condiciones externas, para que rompan la burbuja del profeta. Estas condiciones externas le van a enseñar al profeta acerca de un problema muy grande que él tenía, que era la ira. Entonces, hablando de estas situaciones, fíjense, les quiero dar, antes de entrar a Jonás, un caso donde alguien se tendría que haber dado cuenta del pecado, un pecado muy grosero delante de Dios. El rey David, luego de un año, tal vez más de un año, de haber provocado la muerte de Urías para quedarse con su mujer Betsabé, todavía estaba en estado de negación, como si nada hubiera pasado. Su niño, nacido de adulterio con Betsabé, se enferma. Dios toca a ese niño con enfermedad para que desde algo externo David aprenda algo que tendría que haber aprendido ya internamente. Entonces Dios envía a Natán, el profeta, para reprender a David. Pero Natán, sabiendo que el rey estaba en esa burbuja, oblivio a su propio pecado, le cuenta y le narra una parábola buscando que el rey reaccione a la verdad. David no podía ver el pecado en él mismo, pero sí, como pasa muchas veces con nosotros, podemos ver fácilmente el pecado en los demás. El rey David reacciona con indignación a la historia de Natán, buscando la condenación del hombre en esa parábola. En su indignación, una vez que David escucha, el rey David dice: vive el Señor, que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir, porque esto hizo y no tuvo compasión. Acuérdense de ese concepto, no tuvo compasión. Entonces Natán le dice a David: tú eres ese hombre. Y la burbuja de mentira y negación de David, ¡puf!, se rompió. Y ahí viene el arrepentimiento de David. ¿Qué es lo que aprendemos de esto? De que vemos mejor el pecado en otros que en nosotros mismos. Por eso muchas veces Dios, para enseñarnos algo, nos tiene que llevar a la escuela de la gracia, donde usará lecciones aparentemente desconectadas de nuestra realidad. ¿Por qué viene esto? No lo entiendo. Pero a través de eso Dios verdaderamente va a dejar en claro cuál es nuestro problema. Y eso es lo que Dios hace con Jonás en esta sección. La semana pasada vimos al profeta enojarse en gran manera y dirigirse a Dios en oración, no en un espíritu de humildad, sino en un espíritu irreverente y quejoso. Vimos en el versículo 4 del capítulo 4 que Dios paciente pero firmemente corrige al profeta hablándole y haciéndole una pregunta retórica.
¿tienes acaso razón para enojarte? En esta ocasión, Jonás se retira de la escena sin contestarle a Dios, al menos con palabras, pero con sus hechos. La respuesta del profeta deja en evidencia que todavía está lleno de furia. El profeta es una bomba que está a punto de estallar y encima de eso es una de esas bombas que tiene una mecha bien cortita. Se enoja de nada debido a los acontecimientos que está presenciando. Pero hermanos, como les decía la semana pasada, tengamos cuidado de señalar al profeta sin mirar cómo esa ira irreverente que está en acción en su corazón, esa ira irreverente e impiedosa, pueda estar haciendo también nido en nuestros corazones. Por eso el mensaje que tengo para hoy es aprendiendo de la ira de Jonás. Y quiero mostrarles que desde Jonás, capítulo 4, versículos 5 al 8, aprendemos 3 lecciones que Dios usa para exponer la ira del profeta. ¿Para qué? Para ayudarle a crecer en misericordia hacia los perdidos. Dios pedagógicamente nos ayuda, Dios nos enseña. Estas 3 lecciones están dirigidas a exponer la causa de la ira del profeta, que estaba haciendo esta ira un impedimento evangelístico. Y eso puede pasar con nosotros, que estemos llenos de ira, que estemos faltos de misericordia. Eso va a ser un impedimento muy grande para el evangelismo. Y si estamos atentos, bueno, esto nos enseñará a estar en guardia en contra de nuestra propia ira, que puede estar, como les digo, siendo un obstáculo en la misión que Dios tiene para cada uno de nosotros aquí presentes, para que hagamos para su gloria. Así que debemos buscar aprender de estas 3 lecciones, aprender de la ira de Jonás, para no olvidarnos de lo que Dios ha hecho por nosotros. No debemos olvidarnos que Dios es, tiempo presente, misericordioso con nosotros. Así que ese es el texto que estudiaremos hoy. Empiezo a leer desde el versículo 5 del capítulo 4. Entonces salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente de la misma. Allí se hizo un cobertizo y se sentó bajo la sombra de él hasta ver qué sucedería en la ciudad. Y el Señor dispuso que una planta creciera sobre Jonás para que hiciera sombra sobre su cabeza y lo librara de su incomodidad. Y Jonás se alegró grandemente por la planta. Pero al rayar el alba del día siguiente, Dios dispuso que un gusano atacara la planta y ésta se secó. Y sucedió que al salir el sol, Dios dispuso un sofocante viento del este y el sol hirió la cabeza de Jonás, así que él desfallecía y con toda su alma deseaba morir y decía, mejor me es la muerte que la vida. Así que si mira conmigo el versículo 5, vemos que ahí Jonás se retira de la escena sin contestarle a Dios, al menos con palabras, como veíamos, ¿no? Pero sus hechos dejan bien claro qué es lo que está pasando en el corazón de él. Él todavía está lleno de furia. Y esta es una de las maneras en las que la ira se manifiesta. Algunos tienden a cocinarse a fuego lento. La procesión va por dentro, pero eso es ira. Otros reaccionan violentamente, inmediatamente, reaccionan airadamente. Esa es la ira más visible, pero las dos son iras. Cuando hablamos de la ira, encontramos a aquellos que implosionan, tragándose todo, y encontramos a aquellos que explotan y quieren que los demás se traguen todo. La ira generalmente es venenosa, sea que se la trague la misma persona o que la comparta y la sirva en un plato de oro a los demás. ¿Y qué es la ira? Y debemos prestar atención a esto. Es un juicio moral que nosotros estamos haciendo, toda nuestra persona,
está incluida en este juicio moral que estamos haciendo contra un mal percibido. Y la Biblia, hermanos, nos enseña que los cristianos pueden experimentar ira. Pueden experimentar una ira justa o una ira pecaminosa. Tristemente, la mayor parte del tiempo experimentamos una ira pecaminosa. Así que ese fue el caso de Jonás. La razón de la ira del profeta yace profundamente en sus convicciones. La ira del profeta yace en las creencias que él tiene acerca de Israel y de la inaceptable maldad de los ninivitas. Esta ira no viene de la nada. Está asentada en lo que el profeta piensa y cree. En nuestros casos, si exploramos la raíz de nuestra ira pecaminosa, descubriremos que está profundamente arraigada en nuestro ser. Es algo interno. No sale de la nada. No nos llenamos de ira porque hay algo externo solamente. La causa última no reside en las situaciones que estamos pasando, sino que reside en nuestras creencias, reside y tiene y nace y aflora de motivos internos. Y para poder llegar ahí y saber exactamente por qué es que nos enojamos, debemos hacer una búsqueda introspectiva que nos enfrentará con preguntas que muchas veces no queremos contestar. ¿Por qué? ¿Por qué no queremos contestar las preguntas? Porque nos saca de la zona de comodidad, nos saca de esa situación a la que ya nos hemos acostumbrado. La tendencia natural del creyente es buscar una meseta espiritual, llegar a un plató y plantarse ahí, hacer una carpa ahí. Por eso es que la gente no busca saber de dónde sale la ira, porque deja de buscar, deja de moverse hacia adelante, se asienta donde sea que está. Pero eso va en contra de la realidad espiritual del crecimiento constante que el Espíritu Santo trae a nuestras vidas. Por ejemplo, el apóstol Pablo nos dice en Filipenses, no es que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo hacia la meta, para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No hay tal cosa como quedarse a vivir en las mesetas espirituales de nuestra vida cristiana. Por eso, si usted se siente cómodo ahora, gloria a Dios, pero todavía hay mucho trabajo por hacer. El cristiano está en un peregrinaje en este mundo que es un peregrinaje diario. Y para liberarnos del flagelo de la ira, que se torna un impedimento para la evangelización, debemos recordar que la causa última no reside en la situación en la que nos encontramos, pero amerita que no tengamos ese estado mental de decir, acá estoy, ya estoy bien, y dejo de analizarme introspectivamente. Así nunca vamos a entender y descubrir de dónde nace esa ira, dónde está la raíz. Entonces, la causa última de la ira, la que enfrenta a Jonás y nosotros, yace en el interior, en nuestras creencias, en nuestros motivos internos. Y la única manera de lograr victoria sobre eso es arrancar la ira de raíz. Si usted la toca un poquito acá, ahí, en solo lo que es superficial, tratando de que hayan cosas externas que cambian, ya no insulto más a mi vecino, ya no le grito más a mi esposa. Sí, eso es bueno, hágalo, pero siga introspectivamente analizando su corazón para arrancar la ira de raíz. Y eso viene al saber
¿Qué es lo que usted cree? ¿Qué es lo que usted verdaderamente atesora? ¿Cuáles son sus convicciones internas que hacen que usted responda al determinado caso que sea con ira? Pero para llegar ahí, como digo, debemos tener este trabajo de búsqueda introspectiva que nos enfrente con preguntas que muchas veces no queremos enfrentar. Y eso es lo que Jonás necesitaba. Él necesitaba aprender que su ira y su enojo hacia el perdón que Dios le extendiera a los ninivitas encontraba sus raíces, ¿dónde? En sus creencias, sus convicciones teológicas y toda esa gama de motivos internos que lo impulsaban a sentir la ira que sentía. Y para poder aprender acerca de la ira que lo manejaba y que se convertía en un impedimento evangelístico, como él no hacía nada, entonces necesitó ser llevado por Dios a la escuela de la gracia, donde sentado en las afueras de la ciudad podría tener una mejor visión interna de su mente y de su corazón. Si dependiera del creyente, no habría cambios, porque él no se esforzaría para arrancar las raíces de la ira. Por eso es que Dios es quien toma la iniciativa y hace pasar al creyente, a cada uno de nosotros, por la escuela de la gracia, obligándonos a través de las circunstancias a que aprendamos acerca de la ira que estamos experimentando para poder extirparla de raíz. ¿Y cuáles son los beneficios de este proceso educativo? Bueno, en primer lugar, Dios es glorificado. En segundo lugar, el creyente es edificado. Y en tercer lugar, el mundo es beneficiado. Así que podemos volver con toda esa información al profeta Jonás. 4:5. ¿Qué es lo que podemos ver ahí, en esa parte de la historia? Bueno, miren, geográficamente, él está en las afueras de la ciudad de Nínive. Cronológicamente, él está viviendo días de avivamiento. Ahora, espiritualmente, él había retrocedido tremendamente. Y reacciona pidiéndole a Dios por un tipo de eutanasia divina. Entonces salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente de la misma. Allí se hizo un cobertizo y se sentó bajo la sombra de él hasta ver qué sucedería en la ciudad. El profeta está expectante. Íntimamente él desea la destrucción entera de la ciudad. La ira de Jonás halla su raíz en el odio nacionalista y esta convicción interna se manifiesta en una acción externa. Hermanos, nuestra ira es una respuesta activa. ¿Escuchó eso? Su ira es una respuesta activa a algo. Nuestra ira siempre es una acción, es una actividad. Nuestra ira es algo que hacemos, no algo que tenemos. Oh, tengo una bronca, decimos en Argentina. Boca perdió de nuevo, qué bronca me da. Nuestra ira no es una cosa, o un fluido, o una fuerza. No, en muchos pasajes la Biblia describe a personas que hacen la ira. La ira no es algo que se tiene, es algo que se hace. Ejemplos bíblicos. Caín materializó su ira en el asesinato de su hermano Abel. Caín se enfadó con Dios porque suponía que Dios era injusto, Génesis 4:5, quería que Dios aceptara sus sacrificios según sus condiciones, algo que está pasando mucho en la iglesia. Yo creo a Dios a mi manera. Y creía que Dios debía aceptar eso. Hermanos, la ira siempre empieza en el corazón, con malos deseos, con creencias erróneas, deseos y mentiras. Como les digo, ¿no ha dicho usted eso? Oh, me agarró una ira, tengo una ira, pero deberíamos decir, estoy haciendo una ira, la estoy manifestando de una manera que más vale que no me encuentres. Y a veces la manifiesto a la ira, rompo todo. Y no estamos solos en eso. La reacción de muchos personajes en la Biblia nos confirma que este es un problema crónico de la raza humana caída. Esaú se llenó de ira en contra de Jacob. Jacob trató con ira a Lea. Potifar se airó contra José. Moisés se encendió en ira contra el pueblo y rompe las tablas de la ley. Ira, ira y más ira. Entonces, Jonás
también necesitaba aprender acerca de su ira. Y Dios lo sienta en la escuela de la gracia. Y la escuela de la gracia, fíjese qué lindo, tenía un campo de extensión educativa en la ciudad de Nínive, al oriente de la ciudad. Allí Dios lo sienta al profeta. El profeta se sienta en el aula, cómodamente, cubierto con un cobertizo de su propia fabricación. No tenía aire acondicionado, pero está cómodamente sentado en el aula y allí espera, oblivio, sin tener idea de lo que sucederá, porque no sabe que el maestro quien le estará enseñando es Dios mismo. Así que vamos a la primera lección, la lección de la planta. Atención, esto no es una dieta, la dieta de la planta, la lección de la planta. Y Dios comienza a enseñarle al profeta la primera lección. ¿Cuál es la primera lección? Escuche esto, la compasión de Dios es para los pecadores, no para los santos. Aquel que cree que no necesita compasión de Dios, aquel que cree que está sano, que ya está bien, no va a alcanzar compasión. Pero aquel que sabe que es un pecador empedernido y que necesita perdón de Dios, ese va a alcanzar compasión. Versículo 6. Y el Señor Dios dispuso que una planta creciera sobre Jonás para que hiciera sombra sobre su cabeza y lo librara de su incomodidad. Y Jonás se alegró grandemente por la planta. Miren, lingüísticamente aprendemos que esta planta o calabacera era una planta pequeña que Dios hizo crecer milagrosamente hasta que cubriera al profeta. Esto es un milagro. La expresión usada aquí es que Dios está proveyendo protección y cuidado. Y eso concuerda con el verbo dispuso, que habla claramente de que es Dios quien está en control de la situación. Es lo que vemos de tapa a tapa de este libro de Jonás. Dios es soberano. Dios ha dispuesto otras cosas en el libro. Dios dispuso o preparó el gran pez que salvara la vida del profeta. Dios también dispuso o preparó la planta, el gusano y el viento sofocante del este. O sea, Dios es soberano y Él es quien está en control de todas las cosas. Ahora, preguntémonos esto. ¿Cómo saber esto nos puede ayudar a no airarnos? Recuerden, la ira nace de la percepción interna que tenemos acerca de las cosas que suceden. Nace de la convicción de las cosas que nosotros creemos. Y si creemos que Dios es soberano y que todas las cosas que Él permite pasan porque están planificadas y permitidas por Dios y que de alguna manera glorifican a Dios, entonces si entendemos las cosas de esa manera, vamos a poder responder de una manera gozosa y no airada. ¿A qué? A cualquier evento, pase lo que pase, cualquier circunstancia que estemos viviendo. Vamos a poder vivir verdaderamente bajo el señorío de Cristo porque sabemos de que Dios responderá en una manera resuelta, resoluta, para alcanzar sus propósitos. Sea que al principio nos alineemos con Él o no. Recuerden, cuando el profeta quería escapar de la presencia de Dios, Dios arrojó un viento, creando la tormenta que derivó en Jonás ser arrojado al agua por los marineros, a modo de preservar sus vidas. Dios está en control. Entonces, déjenme hacer un alto acá y hablarle a aquellos que en su mente creen que ellos están en control. Y específicamente, que se niegan a estar bajo el señorío de Cristo. Amigo, si tú estás aquí pensando que estás en control de tu vida y que puedes escapar de Dios, te invito a que reconsideres esa mentira que te estás diciendo a ti mismo. Dios es soberano, Él hace y deshace, y si en estos momentos te está llamando a arrepentirte de tus pecados y que sigas a Cristo, no pelees con Él. Pelear contra Dios te agota y es inútil. Nadie le gana a Dios. Pero nosotros, los que sí estamos bajo el señorío de Cristo, ¿qué es lo que aprendemos de la ira de Jonás? ¿O qué es lo que Dios le está enseñando al profeta a través de la planta?
Con la lección de la planta, Dios comienza a enseñarle al profeta que la compasión de Dios es para los pecadores y no para los santos. ¿Y de qué manera lo hace? Miren de qué manera Dios lo hace. Miren de qué manera Dios le rompe la burbuja al profeta. En el pico de la ira de Jonás, en lo máximo, en la cúspide de mi bronca, mientras estaba sentado haciendo pucheros en esa cabina sofocante, Dios hizo que ocurriera un milagro. Una planta de calabaza brotó, creciendo a un ritmo sobrenatural para proporcionar seguridad a Jonás. Dios le mostró compasión, la misma clase de compasión que Jonás estaba, impidiendo que Dios demostrara a los ninivitas, esta misma compasión de la que Jonás estaba tan resentido. Sin embargo, cuando él era el destinatario de la misericordia de Dios, el corazón de Jonás se alegró sobremanera por la calabaza. A pesar de su propia injusticia, Jonás se alegró mucho de recibir una muestra de gracia de la mano de Dios. Este era el punto, miren. Jonás pensó, en un momento él pensó, bueno, estoy parado en un principio bíblico inviolable. ¿Cuál es? Se supone que Dios odia a los malvados y se enfurece contra ellos. Eso es lo que creo. De ahí nace mi ira. No se supone que Dios sea misericordioso con los pecadores, ¿verdad? Pero la respuesta de Jonás a la sombra proporcionada por esta planta demostró que, después de todo, él no pensaba realmente lo mismo de que este principio fuera tan innegociable, siempre y cuando él era el que recibía la bendición de parte de Dios. Y tenga cuidado que no le esté pasando lo mismo. De que usted vea a Dios de esa manera, usted dice, no, estoy acá sobre un principio inviolable. Hay pecadores ahí que ofenden a Dios y Dios va a castigarlos. Y usted se ha olvidado completamente de que usted también en un momento estuvo ahí y que Dios le alcanzó a usted con gracia y misericordia. ¿Y ahora qué? Usted, en vez de reaccionar con ira, con enojo, apartándose, pero de una mala manera del mundo, usted tiene que entender de que tiene que estar parado y asentado en el otro principio de la misericordia de Dios. La separación del cristiano del mundo es para no vivir como el mundo, pero no tiene que haber tal separación para dejar de predicar el Evangelio de Cristo al mundo. Así que Jonás estaba perfectamente feliz de que Dios mostrara su gracia a un pecador siempre y cuando él era el recipiente. Bueno, miren, quiero mostrarles muy brevemente de que a veces nosotros actuamos como Jonás. Un hermano, por ejemplo, se arrepiente sinceramente de un pecado y Dios lo restaura. Y usted lo sigue mirando con escepticismo. O Dios abre el camino para que un hermano solucione su situación legal en el país. Y usted lo sigue viendo como alguien que no lo merece. O Dios levanta a alguien para un ministerio y usted está molesto y enojado y no deja de mostrar su desaprobación al respecto. Y no importa quién sea, qué título cargue, qué cargo sustente, pero cuando la bondad de Dios hacia los demás empieza a parecerte un insulto, tú tienes un grave problema espiritual del cual te debes arrepentir. Y ese grave problema espiritual se va a manifestar en ira. Y esa ira se materializará en acciones divisivas. Esa división deshonra a Dios y daña a la iglesia. Pero bueno, pasemos a la segunda lección que Dios le enseñó a Jonás para sacarlo de esa burbuja. Lección que nosotros también deberíamos prestar atención para no estar cargados de ira. Es la lección del gusano. La lección del gusano. De nuevo, no es una dieta, no empiece a comer gusanos. En esta segunda lección, Dios le enseña a Jonás y a nosotros que la compasión debe ser dirigida hacia las personas, no hacia las cosas. Versículo 7. Pero al rayar el alba del día siguiente, Dios dispuso que un gusano atacara la planta y ésta se secó. Y usted dirá, pero momento, ¿Dios?
¿por qué destruís la planta? Yo pensé que nunca recibiría algo malo de tu mano. No lo puedo creer. Y bueno, si usted piensa así, no está solo en esa errónea manera de pensar. Pero recuerde que Dios tiene el derecho de hacer lo que Él quiere, lo que Él desea. Esto es lo que Job le enseñó a su esposa en Job 2:10. Pero él le dijo, estoy leyendo a Job, hablas como habla cualquier mujer necia. ¿Aceptaremos el bien de Dios, pero no aceptaremos el mal? En todo esto, Job no pecó con sus labios. Él es Dios y no nosotros. Él es santo. Nosotros estamos siendo santificados. Él es sabio. Nosotros estamos aprendiendo de Él. Él es puro y santo. Y lidia con este mundo caído y sus criaturas pecadoras. Y Él, en su momento, descargará su santa ira en contra del pecado y el pecador. Así que, ¿qué nos queda a nosotros por hacer? No jugar a que somos Dios y aceptar lo que venga de la mano de Dios. Viene algo bueno, gloria a Dios. Viene algo malo, gloria a Dios. Y Él en su momento descargará su ira, como digo, algo que el pecador debe correr a Cristo para evitar. Pero en esta instancia, en Jonás 4:7, no es que Dios sea un caprichoso o un indeciso que un día hace crecer la planta y al otro día la destruye. No. Él está enseñando algo importante al profeta. Debe ser misericordioso hacia la gente, hacia los pecadores, no hacia las cosas. El gran problema que tenemos como humanos es cuando queremos ser más piadosos que Dios. Queremos o pretendemos ser más justos que Dios, más puros que Dios. Y decimos, bueno, no puedo creer, Dios, rompiste una planta, la destruiste. Entonces nos ponemos en situaciones donde terminamos juzgando a Dios y acusándolo de injusto, simplemente porque no entendemos lo que Dios está haciendo, o de acuerdo a nuestra opinión, Él está haciendo algo que no aprobamos. Y eso es exactamente lo que está haciendo Jonás, criticando a Dios por destruir una planta, pero al mismo tiempo deseando que este mismo Dios destruya una ciudad entera. Evidentemente no tiene lógica. ¿Dónde está la lógica en eso? Si lee conmigo en el 4:11, Dios le dice a Jonás, ¿y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales? O sea, Dios claramente le dice al profeta, es en la gente en donde la misericordia tuya debe estar concentrada. Esto me hace acordar a aquellos defensores de los derechos del animal que luego son los primeros en defender el aborto. O sea, liberen a Willy, no le peguen a mi perro, pero mata y destroza al niño indefenso en tu vientre. ¿Dónde está la lógica en eso? Por un lado, carece de lógica, pero si estamos atentos a lo que venimos diciendo acerca de la ira, verán que es lógico que el hombre reaccione así, porque el profeta, en este caso, está impulsado por una ira pecaminosa. La ira injusta y pecaminosa puede hacerte esperar y desear el juicio de Dios sobre los demás, el mismo juicio que no desearías para ti mismo. Pero la negativa de Jonás a tener compasión de toda una ciudad, especialmente mientras se lamentaba por una calabaza, fue una actitud increíblemente pecaminosa y egoísta, que Dios no iba a dejar pasar. Por eso le brinda una tercera lección a este despiadado profeta, falto de misericordia. ¿Cuál es? La lección del viento. De nuevo, no es una dieta, no coma viento porque se va a morir de hambre, ni rebanadas de aire tampoco, ¿ok? La lección del viento. Nuevamente Dios prepara algo para enseñarle al profeta, y como buen maestro, Dios siempre llega preparado para dar la clase.
En este instruccional, Dios simplemente envía un viento. Esto es otro milagro que Dios hace para providencialmente enseñarle a Jonás que la compasión debe estar dirigida hacia otros, no ser autocompasivo. Cada uno de nosotros debe dirigir su compasión hacia el prójimo, no hacia uno mismo. En esta ocasión, el viento que Dios trae es parecido a lo que es el viento siroco o un viento caliente del desierto Rajastán, en algún lugar, usted sabe, lo puede buscar en el mapa, solo que esto es un viento repentino y con una intensidad sobrenatural. Versículo 8. Y sucedió que al salir el sol, Dios dispuso, escuchan de nuevo la palabra dispuso, un sofocante viento del este, y el sol hirió la cabeza de Jonás, así que él desfallecía, y con toda su alma deseaba morir, y decía, mejor me es la muerte que la vida. Fíjense, ¿no? Con toda su alma. Es una convicción interna lo que lo lleva a airarse al punto de morir, querer morir. Pero hablemos un poco de el viento del este. El viento del este aparece más de una docena de veces en la Biblia hebrea, y la mayoría de estas veces equiparan al viento del este con el juicio y el poder de Jehová. Dios, por ejemplo, en Éxodo 10:13, Dios hace soplar el viento del oriente y llena de langostas la tierra de Egipto. Luego en Éxodo 14:21, Dios sopla el fuerte viento del este y parte el mar rojo para que los israelitas escapen de Faraón. Están viendo la mano poderosa de Dios, la mano de juicio de Dios. Y Dios le está mostrando acá a Jonás que no hay razón por la que él debe estar airado. Dios es quien está en control de lo que está sucediendo con los ninivitas. Así como también está en control de lo que pasa con la planta, lo que pasa con el gusano, lo que pasa con el viento. Por ahí el gusano fue a comer la planta, el viento se llevó la planta y desapareció el gusano, y cuando quiero ver no está ni la planta ni el gusano y el viento paró. Pero bueno, esa es mi exégesis. Aparte, perdónenme, me quería hacer reír un rato. Pero bueno, Dios está en control de todo, hermanos. Dios está en control de todos. Gusano, planta, viento. Este viento que ahora se convierte en una tortura para Jonás. Si el sol estaba hiriendo la cabeza del profeta al punto de hacerlo desfallecer, mi pregunta es esta: ¿cuánto más no sería el sufrimiento que los ninivitas iban a soportar y su ardor en las llamas del infierno? Si el profeta desfallecía con tan poco, ¿no debería pensar en ser misericordioso con aquellos que están al borde de padecer algo muchísimo más grave? Y si el profeta quería morir por estar sufriendo algo tan temporario, ¿cuánto más no debería pensar en aquellos que están al borde de sufrir un calor que los queme por toda la eternidad? Tengamos cuidado en cómo evaluamos las cosas. La lección que Dios le está enseñando al profeta es que la misericordia debe ser extendida a otros. No es otorgada por Dios a nosotros para que la monopolicemos. Pero la razón por la que Jonás se negaba a ser compasivo es porque su ira estaba arraigada ¿en qué? En su convicción teológica. Una convicción teológica equivocada, porque estaba mirando solamente en cuidar la parte de Israel. Pero se olvidó que la promesa que también Dios le hizo a Abraham era para todas las naciones. Entonces, estas convicciones nacionalistas egoístas estaban en la raíz de la ira de Jonás, que a su vez se manifestaba externamente ¿en qué? En su enojo hacia Dios mismo. ¿Cuál es la causa de la ira de Jonás? Y bueno, el profeta cree que los propósitos salvíficos de Dios no son justos. Es lo que está diciendo. Obviamente hay una mala comprensión de los propósitos divinos y sobre todo respecto a la salvación. El error de Jonás no fue que no creía en una salvación por fe, sino que falló en comprender la extensión de esa salvación. Esa salvación también se extendía a los gentiles.
no era propiedad exclusiva de los israelitas. Este principio de aplicar misericordia a aquellos que nos simpatizan no solamente se manifiesta en el campo de la salvación. A veces, hermanos, lo traemos al campo de la vida social al darle preferencia a una etnia sobre otra. Yo me doy con los argentinos uruguayos nada más, porque ellos solamente toman mate, conocen el dulce de leche y hacen buenos asados. Está mal eso. Me pierdo las alcapurrias de los hermanos, ¿no? Los tacos de birria de los mexicanos y tantas otras delicias, las pupusas. O sea, y parece que es una tontera lo que estoy haciendo, pero quiero llevarle a la realidad de que todo lo que estamos hablando acerca de Jonás, acerca de nuestra ira, acerca de tener, digamos, una convicción interna que es equivocada, esto trae consecuencias en este mundo real que nosotros vivimos. Trae división. El gran peligro es que también se materializa esta ira en el seno de la iglesia local, cuando extendemos misericordia solamente a aquellos que son de nuestro agrado, pero fallamos así en mantener la unidad en el seno de la iglesia. Este tipo de favoritismo crea división en la iglesia. Eso también se manifiesta en minimizar el impacto que otras iglesias, por ejemplo, denominaciones, tienen en la obra de Dios. Por ejemplo, a mí me gusta, yo vengo y soy nacido del riñón de John MacArthur, pero me beneficio mucho de todo lo que ha hecho R.C. Sproul y tantos otros hombres que están en otras denominaciones. Entonces, ¿por qué hacemos eso? Porque todos somos parte del cuerpo de Cristo. Esas iglesias u organizaciones no se alinean perfectamente con nuestras ideologías o preferencias doctrinales, pero nosotros les valoramos como lo que son. Pero siempre y cuando se mantengan los principios básicos del Evangelio, debemos estar unidos. Nosotros somos una iglesia independiente, pero no por eso despotricamos contra las iglesias bautistas. Dios los usa grandemente. Entonces, ¿cuál es la advertencia acá para nosotros? Que si dejamos que nuestro corazón se enferme y no amemos a la gente, vamos a terminar afectando nuestra relación con Dios también. No hay tal cosa como no amar a la gente, pero sí amar a Dios. No podemos decir que amamos a Dios si no amamos a la gente, y es lo que le está pasando a Jonás acá. Las dos cosas tienen que estar alineadas. La realidad es que debido a que amamos a Dios, amamos a la gente. Y si lo que nos está afectando para no poder amar a la gente es que no podemos perdonar a la gente, entonces debemos pedirle perdón a Dios, comenzar de nuevo. Aquel que nos perdonó nos va a ayudar a perdonar también. Miren, una de las leyes espirituales enseñadas en el Nuevo Testamento es que no podemos estar bien con Dios, al menos que estemos bien con los hombres. ¿En qué sentido? En el sentido de que hayamos también perdonado a otros hombres. Mateo 18:35 nos dice, nos da este recordatorio, así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de corazón cada uno a su hermano. Entonces, el objetivo de Dios en la tercera enseñanza con el viento, ¿cuál es? Era mostrarle a Jonás la necedad acerca de su ira, porque como recipiente de la misericordia divina que él era, él debía extender esa misericordia a otros y no tratar de monopolizarla para sí mismo. Entonces, déjeme que le pregunte, hermano, ¿está usted extendiendo esa misericordia de Dios hacia otros? ¿O la está monopolizando? ¿Hay algo en su corazón, hay alguna raíz de amargura que le esté impidiendo ser misericordioso con otros? Recordemos que nos hacemos y formamos juicios morales negativos ante el mal que vemos. Vemos algo, formulamos un juicio y respondemos a esa maldad percibida con nuestros deseos, pensamientos, emociones, palabras, acciones y con las metas que nos proponemos. Entonces, ¿qué podemos concluir de estas tres enseñanzas que el profeta recibió de parte de Dios? ¿Qué podemos aprender de la ira de Jonás? Aprendemos que la ira de Jonás era injustificada, y eso es verdad de cuando nosotros nos airamos también. Nuestra ira siempre es injustificada, a no ser que estemos airados porque alguien está deshonrando a Dios. Aprendimos también
que en vez de estar airados debemos ser compasivos, porque Dios ha sido misericordioso y compasivo con nosotros. Nosotros tenemos que hacer lo mismo entonces con nuestro prójimo. Dios le enseñó a Jonás que la compasión divina es para los pecadores, no para los santos. Nuestra compasión debe ser dirigida hacia las personas, no hacia las cosas. Nuestra compasión debe estar dirigida hacia otros, no debemos ser autocompasivos. Pero así como la ira injustificada de Dios nos enseña que debemos ser misericordiosos con nuestro prójimo, también debemos entender que esa misericordia y compasión hacia nuestro prójimo debe ser usada para advertirles de la inminente ira justificada de Dios. O sea, Dios trata nuestra ira injustificada para que nosotros aprendamos y en compasión le hablemos al mundo de la ira justificada que viene sobre ellos. Como hombres sabemos que nuestra ira no obra la justicia de Dios. Santiago 1:20 nos dice eso. No tenemos que nosotros enojarnos con el mundo, pero también hemos sido instruidos por Pablo en Romanos 12:19, que dice, escuchen esto, amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y esa es mi advertencia, sobre todo para ti que estás sin Cristo esta tarde. Pecador que todavía no te has arrepentido, tú que caminas sin Cristo, la Biblia es un libro que de tapa a tapa habla de la ira. Y la ira que es justificada, esta ira que es justificada y una ira que es temible porque es la ira de Dios. Y un día, no muy distante, todo pecador va a tener que rendirle cuentas a ese Dios que está airado contra el pecado y contra el pecador. Tal vez te sorprenda enterarte de la ira de Dios y de que un día esa ira será arrojada contra ti si no te arrepientes de tus pecados y confías en Cristo. Pero las buenas noticias es que en la cruz del Calvario, la ira de Dios sobre el pecado fue derramada completamente en Cristo, aquel que no cometió pecado. Por eso, para ser salvo de la futura ira divina, para ser salvo del juicio de Dios sobre la humanidad, necesitas a Cristo. Si bien la ira divina es un tema que, como les digo, sorprende a muchos que empiezan a leer la Biblia. Pero ¿cómo puede ser? Si Dios es amor. Pero debes saber que la inmensa mayoría de las referencias bíblicas a la ira se está refiriendo a la ira de Dios. Entre el Antiguo y el Nuevo Testamento descubrimos varios centenares de referencias a la ira de Dios en la Biblia. Dios es amor y compasión, pero también es santo y airado contra el pecado. ¿Cómo es la ira de Dios? Para terminar, la ira de Dios es una respuesta de toda su persona que implica su mente, la mente de Dios, la voluntad de Dios, los afectos de Dios y las acciones. Y tenemos varios textos bíblicos que describen la ira de Dios. Job 4:9 dice, al soplo de Dios son destruidas, al soplo de su ira perecen. La tierra se estremeció y tembló, y los cimientos de los montes se estremecieron, temblaron, porque él estaba airado. Humo subió de sus narices, fuego consumidor salió de su boca, carbones encendidos ardieron de ella, los valles del mar quedaron al descubierto, y los cimientos de la tierra al descubierto ante tu reprensión, Señor, ante el soplo de tu aliento. Salmo 18, 7 al 8 y Salmo 18, 15. La ira de Dios. La ira en las Escrituras, la de Dios o la nuestra, irradia regularmente esa emoción. La ira es ardiente, a menudo quema. Entonces, ¿contra qué o contra quién es que Dios derrama esa ira? La ira de Dios es su respuesta activa. Es una respuesta íntegra de juicio moral negativo contra el mal percibido. En pocas palabras, Dios se enfada con los pecadores y su pecado. Oh, Dios ama al pecador. No, sí ama al pecador si se arrepiente, pero Dios está enojado cada día contra el pecador. Y Dios va a castigar al pecado y al pecador. Dios mantiene una ira justa contra todas las formas de maldad,
contrariamente a nuestra ira injusta y pecaminosa. Dios tiene una ira que es perfecta, pura, firme, oposición real al mal. Él no va a dejar sin castigar al pecado o al pecador. Es su santa aversión, su ira es su santa aversión a todo lo que viola su carácter o falta a su voluntad. Y en el caso que usted tenga una idea equivocada de que el Dios del Antiguo Testamento es el iracundo y el Nuevo Testamento presenta un Dios amoroso, bueno, pensemos en lo siguiente: Dios es inmutable. El mismo del Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo Testamento. Y es por eso que vemos que en la cruz del Calvario Dios derrama su ira infinita en su Hijo Jesucristo. En el Nuevo Testamento la demanda divina es bien clara: o abrazas a Cristo, quien pagó para satisfacer la ira de Dios, o deberás eternamente satisfacer la ira de Dios en contra del pecado. Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida eterna, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Es acerca de la ira de Dios que el apóstol Pablo nos recuerda: la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda la impiedad y maldad de los hombres que suprimen la verdad con su maldad. Romanos 1:18, 2:5 al 9, Romanos 2:16. Amigo, teme esta ira divina, porque la ira de Dios fluye de su justicia. La ira de Dios surge del juicio moral negativo de Dios contra el mal que Él percibe de una manera perfecta, porque a diferencia de nosotros, Él siempre percibe el mal con total exactitud. Conoce cada uno de tus pecados. Él conoce tus pecados más íntimos. Así que te suplico en esta tarde que no te expongas a la ira divina. Ven a Cristo hoy. Oremos. Señor, gracias por tu palabra y gracias porque nos diste a Cristo, en quien derramaste tu ira, y esa ira nosotros no la experimentaremos. Te pido por aquellos que están presentes hoy, que todavía están expuestos a tu ira eterna. Sálvalos en esta tarde para tu gloria. Amén.